roles del año pasado, tienen muy buena relación con los chicos de la Universidad de Tucumán, a raíz del proyecto y con la Torcuato de Itela. Okay. Así que eso Por también ahí sería bueno. esa sería una buena pregunta para vos, Martín. Justamente esta que decía Lucho de la incorporación de los trabajadores recolectores en el sistema, porque viste que estas personas muchas veces se habla de si están en relación de dependencia o no, si están asociados o no, si tienen, bueno, un régimen de aportes y todo eso, entonces habría que eso económicamente debe ser re importante. Por algo creo que en los distintos proyectos que fueron comentando el otro día aparecía esta figura, y con el paso de los proyectos, no sé si se dieron cuenta, viste que el proyecto presentado, no sé, 2018, 2019, 2020, y cada vez que nos acercábamos más a la fecha actual, el proyecto como que iba perdiendo peso el trabajador recolector. Probablemente ha tenido un montón de discusión eso. Genial, ahí le agregué. Yo lo que, o sea, en base a lo que hablamos recién, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que el productor tiene que asumir el gasto, pero yo quiero saber cuán real va a ser eso en la realidad, que es lo que le voy a preguntar al economista. Si realmente de alguna forma u otra, para mí el producto va a aumentar, aunque la ley no lo diga, de una forma u otra para mí va a subir el precio. Entonces quiero preguntarle a él si realmente es factible que el precio recaiga 100% del productor y cuáles van a ser los efectos, porque deben haber visto las noticias de todas las empresas que se están yendo. Yo creo que si sale una ley el año que viene, ponerle, no sé cuándo será factible que esta ley se trate y salga, ¿cómo va a afectar realmente a la economía? Porque yo creo que si ya en la actualidad está heavy, si le agregamos más cargas, va a ser mayor, y también tenemos que ver la situación también más allá del consumidor, del productor. Entonces quería ver si, como más allá que tengamos el lineamiento si realmente es factible o realmente va a estar la ley así puesta y en la realidad no se va a aplicar así. Algo así, como si era factible que lo tenga 100% el productor. Agrego, antes de que sigamos, esa temática entonces todo lo que tiene que ver con el mecanismo de incentivos costo, que es algo que ya venimos hablando, técnicamente le va a corresponder entonces a la comisión que está Martín. Bueno, ahí yo te diría que hicieras una lista igual de preguntas tipo, ¿cómo podemos hacerlo efectivo? ¿Qué tipos de incentivos? Porque de por sí el anteproyecto tiene igual un régimen justamente que es gradual, todo lo que habíamos estado hablando. Digo por ahí para no redundar justamente en cosas que nosotros no te vamos a poder ayudar porque no tenemos ni idea específicamente cómo es. Otra cuestión distinta es el tema de los trabajadores informales o recicladores. Por eso yo les había agregado la propuesta de SNOPE, que era la que me había tocado, que era la más nuevita, que es de este año, que es de mayo, tiene todo un capítulo, porque habría que ver específicamente, si queremos tratar esta temática, a qué comisión. Si va a ser integrada de ambiente y presupuesto de Hacienda, o si va a ser solo de Hacienda, porque la mirada va a ser distinta dependiendo de la comisión a la cual otorguemos. Y eso también podríamos ver qué otras facultades, cómo lo están tomando. Por ejemplo, los chicos de ayer también lo han pensado, habría que ver ellos a qué comisión se la van a designar, para también saber posiciones para negociar. La tiro. Sí. Chicos, respecto a lo que preguntan acá en el chat, Lucho preguntó, el proyecto, no sé si se acuerdan que yo en la clase que tuvimos con Fernández les dije que el proyecto que me había tocado a mí tiene una parte que está destinada específicamente a lo que es el concepto del productor y que incluye lo que preguntabas vos, Lucho, acá en el chat, y además tiene un capítulo entero que trata las obligaciones del productor. Y en nuestro proyecto de ley eso no está. Por ahí Bueno, sería eso sería algo verlo para... Eso calculo que lo va a tener que trabajar la Comisión de Legislación General. Es que el tema que yo de ambiente no sé perfectamente cuál, o sea, mal ahí, porque encima yo soy el que está a cargo de esa comisión, cuáles son los puntos que maneja, o sea, si es más que nada lo que alude a contaminación, a, digamos, a gestión de residuos, recolección, etcétera, o trabaja esos puntos puntualmente. Mira, en el caso, Lucho, de lo que vos estás nombrando, primero que nada hay que recordar que es la comisión de cabecera, por lo que probablemente vayas a tener que hacer una lectura un poco más. O sea, vas a tener la última palabra, ¿no? Claro. Y después estaba, ahí lo estoy abriendo, un archivo del anteproyecto, tiene una hoja y decía cuáles eran los artículos del proyecto que nos pasaron que correspondía a cada comisión. Ahora te digo. Sí, yo ayer lo recordé en el grupo, lo tengo acá a mano. Perdón, yo no ¿Quién es hospedador de la reunión? Si me pasa cosas, sí comparto lo que les digo. Justo ahí puesto. Acá está. Sí, no hay problema. ¿Cómo lo hago? Yo creo que todo eso que dice
La compañera es de ambiente, de cabecera. No sé ella qué opina, que fue la que leyó el proyecto, o legislación general. Para mí era ambiente. Claro. O sea, yo creo que en eso se encargaría ambiente de investigar. Legislación Bien. general yo creo que actuaría más en la última parte del proyecto, de ver todo el proyecto en integridad. No, pero tiene un par de artículos designados. Acá Ay, dice, ¿dónde por está ejemplo, que legislación general se hace cargo, le compete a esta comisión dictaminar sobre todo proyecto o asunto referente a legislación civil o comercial y sobre aquello de legislación general o espacios cuyo estudio no esté confiado a otra comisión por este reglamento. Te hago una Perfecto. Constanza, ¿te fijas, porfa, si ahí funcionó? Déjenme hablar, me interrumpen. Vale, que... ¿Se escucha o no? Sí, sí. Sí. Hace como media hora que estoy diciendo hola, hola, hola. Che, les hago una consulta. Yo estoy en la comisión de industria, pero sinceramente no nos hemos juntado con los demás, ni hemos debatido nada. Y en síntesis, como que no tengo mucha idea concretamente a qué nos tenemos que abocar dentro de la comisión para ir más o menos, porque además las demás compañeras que estaban con exámenes y estaban bien complicadas. Y el tema es ese, que yo siento que estamos ya reatrasados con el tiempo, o sea, estábamos rejugados y por ahí tampoco puedo ir con el tiempo de los demás, o sea, no puedo decirle, che, activemos con esto, activemos con otro. Entonces medio como que... Emma, no sé cómo. Sí. Fíjate ahí en el documento que mandaron ayer, que habla justo, es una adenda sobre el anteproyecto, y ahí te marca cuáles son los artículos puntuales que tendrían que ir trabajando ustedes. Por ejemplo, el 4, el 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eso lo había visto ya, pero con respecto a en general, o sea, desde la parte de industria, ¿tenemos alguna visión en concreto para más o menos hacer énfasis? Por ejemplo, recién Martín estaba diciendo que respecto a si es viable económicamente, respecto a los productores, tener en cuenta esos puntos. Mira, yo lo que entiendo de lo que tenemos, o sea, por ejemplo, el archivo este que nos mandaron desde el IERI, dice que la parte de industria tiene que hacer énfasis en lo que es el régimen y fomento de la producción industrial. Yo creo que desde lo que venimos hablando nosotros y la perspectiva, probablemente sería cómo esta ley tendría que tener distintas implicancias según sea una pyme, un emprendimiento mediano o una empresa grande. Entonces, pueden empezar a trabajar desde ese ángulo, tal vez. No sé si no les convendría por ahí participar en la reunión que está organizando Martín con este muchacho que es economista, probablemente Sí, ahí estaría bueno. Creo que sí, estaría bueno. Ajá. Aparte de más, si me decís que son pocos por ahí, y en la otra comisión también son pocos, por ahí juntarlas, porque aparte no hay mucho margen de acción como para decir, bueno, ustedes trabajen este artículo. Hay muchas cosas que tienen muchos puntos de contacto y que van a tener que pasar por varias comisiones, algunos artículos, porque justamente chocan con las competencias de cada comisión. Y es normal, eso pasa en todo proyecto. Si les parece, yo cuando haga la reunión la paso por el grupo y nada, el que esté interesado puede entrar, más allá que sea de otra comisión, no importa, el que quiera entrar y última le surge una pregunta o lo quiere escuchar, nada, yo lo paso por el grupo y el que quiera entra. Estaría buenísimo. Yo si puedo voy a tratar de participar. Sí, yo también. Dale, bien. Che, y por ahí la comisión de industria, hola, podría de última hablar con, no sé, algún diseñador industrial, algo así como para tener a alguien profesional que sepa más o menos de qué se trata, no sé, se me ocurre. Porque mucho más no sé si se puede trabajar en ese aspecto. Aparte de Emma, ¿quién más está en la comisión de industria? Las chicas, creo que Cami Marinetti, pero que puso que estaba complicada con exámenes, y Isabela, Isa. Ajá, perfecto. Que no sé, pero Isa bien estando y demás. Que ella también tenía el proyecto que yo decía. De una. Sí. Chicos, ¿comparto? ¿O seguimos hablando de lo que estamos hablando? No, comparto. No. A ver si me sale, no sé cómo. Ahí lo ven, ¿no? Sí. Todavía no, pero está ahí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Está? ¿Ven? Este es el que yo le digo al artículo que les digo.
que dice persona física o jurídica con independencia de la técnica de la venta utilizada, que fabrique, ensamble, importe o introduzca al país o reacondicione, o en este caso las pilas. Pero es como que incluye a toda la cadena. Bueno, eso es algo que van a poder trabajar también en la Comisión de Industria, ¿no? No, también esto no hay industria, nadie de porque legislación, ¿o no? estaba Alexis, pero lo dale. operaron ayer de la muela y anda medio... No, ya ando mejorando, ya puedo hablar. Listo. Sí, por lo que entendí, estas definiciones las hace para no saludar a nadie, hola, ¿cómo andan? Estas definiciones las hace la comisión de cabecera, ¿o no? La de ambiente, por lo que está en el PDF. Puede ser, sí, supuestamente les corresponde a ellos. Ahí tiene también el concepto de consumidor, responsabilidad extendida del productor. Todas estas cosas no están en el proyecto nuestro, por ahí estaría bueno agregarlo. Ven, acá tiene el capítulo de obligaciones de los productores. A ver. ¿Qué sería el plan piloto? Es la obligación que tienen de presentar, eso sí está en nuestro proyecto, que tienen que presentar cómo van a tratar los residuos y todo eso. El sistema de gestión integral. Claro. Pero la obliga a que presenten un plan ante la autoridad administrativa, de control. Y después, bueno, acá. ¿Ves? Acá dice lo que hablábamos de los costos. Lo deja como súper claro que va para el productor. El productor. Bueno, era eso, que por ahí para tenerlo en cuenta. Está bueno. Ahí está, dale. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿En qué estaban? Disculpen, agarré el viento afuera. ¿En qué estaban? No, estábamos charlando más o menos lo que se habló la reunión pasada y Martín había comentado de que organizar una reunión con un economista. Entonces, la idea era ver qué preguntas teníamos, o específicamente esa comisión, ¿no? Qué preguntas tenía para llevarle al economista y viendo principalmente cuáles son los temas que va a tener que trabajar cada comisión. También habíamos dicho de que la idea a partir de ahora sería justamente eso, empezar a trabajar en cada comisión en particular y empezar a hacerle el laburo efectivo, ¿no? Empezar ya a dividir los temas, etcétera. Sí. Bueno, de lo que llevamos hablando hasta acá, entonces ya podemos ir armando que a los que estamos en ambiente nos corresponde empezar a fijar conceptos, empezar a fijar los primeros conceptos del proyecto. Eso ya es una tarea que tenemos para hacer. Mientras que a los de presupuesto y hacienda, pendiente todavía la reunión esta que dice Martín, van a revisar el tema de los incentivos y el porcentaje de distribución de la responsabilidad y todo eso. Ya tenemos vamos así, yo porque las voy anotando, pero ya tenemos dos tareas. No escuché. ¿Lo de trabajos informales no le da Hacienda o Ambiente dijeron al final? Eso iba a preguntar yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo los vamos a llamar? Porque no son todos trabajadores informales. De hecho, yo lo que había mandado de Dangen de Neuquén es una SRL. O sea, nada, para tenerlo en cuenta, el proyecto que yo había presentado decía trabajadores recicladores, una concepción amplia, lo mismo. ¿Dónde la vamos a dejar? Si la vamos a meter dentro del ambiente y todo lo que sea con presupuesto y demás, pero una vez que lo tengamos determinado lo pasamos a Martín y a la comisión, ¿o qué? Para mí primero tendríamos que definir el concepto de qué va a ser considerado trabajador y después pasarlo a Hacienda para que trate el tema. Claro, yo comparto lo mismo que Constanza. Creo que... díganme Connie, chicos, por favor, que no me gusta que me digan Constanza. Perdón, lo mismo que Connie. No, a lo que me refiero yo es que si nos dejamos solamente o sea, si limitamos el concepto de
a trabajadores informales van a quedar metidos solamente aquellos trabajadores, como vos decías, por ejemplo, las SRL, las cooperativas, etcétera. Y justamente una de las ideas de incorporarlo a esta cadena de reciclado es formalizar su trabajo, por ende ya dejarían de ser trabajadores informales, independientemente de la forma de asociación que elijan, sea una SRL, una SA o una cooperativa. Claro. Eso no va a caso. Lo que yo creo que partamos, ¿no?, de que va dirigido a los trabajadores recicladores, todo aquello independientemente de lo que reciclen, ¿viste? Y después lo que habría que preguntarle, ya te dejo, María Luz, al economista, es justamente ver si es viable o no ese tipo de incorporación a la cadena de reciclado, o sea, formalizar esos trabajadores, y se me fue la palabra. Bueno, no importa, ya se me va a venir. Seguí vos, Mari. No, que tengamos cuidado también con, bueno, lo de trabajadores informales, genial que lo planteemos, pero tampoco nos engolosinemos mucho porque por ahí nos metemos en cuestiones laborales o de otras leyes que no nos competen, y hay que tener cuidado también en que por ahí nos copamos regulando y al final son cuestiones que no interesan a la ley de ambiente. Eso nada más. Eso había dicho yo cuando hice la presentación, que busqué por qué era que justamente no se podían incluir esos proyectos, porque de hecho esta chica Isa tenía el mismo que había sido el año pasado, así que lo que había hecho era perder el estado parlamentario y volvió a presentar el mismo este año, que tiene toda una sección que está muy buena, que habla de un sistema integrado, esto de que si es colectivo, individual, si es empresa, y trabajadores recicladores o solamente trabajadores recicladores, está muy bueno, pero que se suele votar en contra porque hay cuestiones que son de materia laboral y que las empresas no quieren asumir más responsabilidades laborales. Así que por eso habría que hacer igual un estudio medio, si lo vamos a designar como para los primeros lineamientos ambiente, yo propongo a la Comisión de Ambiente que entonces estudiemos un poco la temática, posibilidades que hay de más, y una vez que más o menos lo tengamos sentado, después vemos si lo pasamos a presupuesto de Hacienda, si lo pasamos a industria, también puede ser, qué vamos a hacer, pero primero eso, estudiar un poco de la temática porque se pone complicado y no está bueno legislar por legislar, dedicarle tiempo, que encima tenemos poco, y si después encima no va a salir. Mirá, había pedido la palabra. Sí, hago una acotación. Me comprometo a hablar con Cataldi, viste, que va a tener bastante clara porque es profesor de Derecho Laboral, y ver qué opinión o qué sugerencia nos puede llegar a hacer con respecto a esto. ¿Viste? Aparte, él es bastante crítico con el tema ese de... No legislar. Sí, no legislar sobre eso. Puede ser. Déjalo así, que así funciona, digo. Juan Cruz Fabi había pedido la palabra. Ah, bueno. Ahora, dale. después Juan, es más. Yo les hago una pregunta, chicos. En cuanto al tema de los puntos más importantes de la comisión de presupuesto, que es la que estoy yo, hay proyectos que estuvimos hablando el otro día, y el que me tocó a mí también, que no contienen, por ejemplo, el régimen gradual, que sí contiene el anteproyecto modelo, digamos, así como también el nuestro contiene una exención al impuesto al valor agregado, el anteproyecto modelo, y otros no. Entonces mi pregunta es si los vamos a mantener, si no, porque por ahí con Martín y Seba metemos mano y cambiamos cosas que solamente nosotros tres estamos de acuerdo y el resto no. Entonces mi duda es, ¿mantenemos esa exención? ¿Mantenemos el régimen de responsabilidad y de crédito fiscal gradual que prevé, creo que es el 24 del anteproyecto? Esa sería mi pregunta. Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer a la hora de empezar a pensar cómo vamos a gestionar la parte financiera del proyecto y todo eso, es justamente determinar qué tipo de sistema de gestión vamos a meter en la ley. O sea, obviamente no hace falta que hagamos toda la ley entera primero, pero si no tenemos en claro qué tipo de sistema de gestión y todo eso, no vamos a tener en claro cuáles son los costos y quién los asume. En el sistema integrado de gestión, el que se hace cargo es un ente, por ejemplo, federal, estatal, un ente público, aunque esté financiado con fondos privados. Y el sistema de recolección y de devolución y todo eso, ese lo lleva a cabo el mismo productor. Entonces yo creo que tenemos que empezar a meter algún par de lineamientos, dependiendo de qué perspectiva queremos encarar el proyecto, antes de poder empezar a decir
cuáles van a ser los beneficios fiscales que se le otorguen a una determinada persona. Porque si el sistema lo realiza el Estado, ¿qué beneficio impositivo le puedes, o crediticio le puedes dar a una empresa? Que no va a ser mucho más de lo que generalmente hace. Perfecto. Sí, yo pienso igual. Alejandra había pedido la palabra. Chicos, hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Mira, yo no alcancé a exponer mi trabajo porque tuve problemas informáticos la otra vez, pero bueno, el mío era bueno, Luenzo, que bueno, él, este senador, en verdad, copió el trabajo de Firmus, y no sé si ya lo hablaron, pero él habla sobre una asociación de productores. O sea, él plantea en la ley una asociación de productores, y yo se lo quería productores de envases, ¿bien? Y él pone toda la responsabilidad de la gestión, o sea, él dice, o sea, en la ley, bueno, es una copia, en verdad, que no sé quién presentó el de Firmus, pero es exactamente igual, le cambia algunas palabritas que no son inocentes, esas palabritas que después se las voy a comentar, algunas expresiones, pero él pone todo el foco en los productores. Y en esa asociación de productores en las que obligatoriamente deben unirse los agentes económicos, que agentes económicos es una expresión amplia, donde están no solamente los productores, sino también los importadores, los fabricantes, los distribuidores, y también los consumidores y usuarios, pero quienes tienen la obligación de ser para que nos ubiquemos, la chica Belén presentó el proyecto que dice Ale. Pero, o sea, ella presentó el de Firmus. El de Firmus, claro, era porque fue la que pidió pasar para que se ubicaran por ahí, si se acordaban de la exposición. Ah, bien, bien. Es que no la he podido ver tampoco, pero bueno, ella, bueno, ya entonces sabrán bien cómo es, bueno, el que hace Luenzo, lo que le incorpora es la palabra importadores, que bueno, tenemos que ver bien a estos sujetos que él integra en esa asociación de productores, porque ¿quiénes son los que van a hacer los aportes para la gestión de las actividades, para la gestión para el sistema de gestión integral de residuos? Son los productores. Todos integran ese sistema, pero quienes hacen los aportes son los productores. Entonces, en esta ley, y creo que también es la expresión que utiliza Firmus, habla de recuperadores urbanos. Pero quien va a regular a la gestión los recuperadores urbanos también forman parte de estas asociaciones de productores, pero quienes van a gestionar las actividades de las asociaciones de productores es la Autoridad de Aplicación Nacional, que la Autoridad de Aplicación Nacional tiene entre sus funciones justamente fomentar a que los recuperadores urbanos, utilice esa palabra, se formen en cooperativas o en otro tipo de asociaciones. Entonces, yo se los quería preguntar y a ver si entre todos podemos, porque a mí esta cuestión financiera no la entiendo bien, pero a ver, yo no entendí cómo se van a integrar los recuperadores urbanos con esta propuesta que se hace en este proyecto de ley de que el sistema va a ser, o sea, la responsabilidad extendida va a estar en cabeza del productor, quienes deben formar estas asociaciones. Pero ¿cómo se integran los recuperadores urbanos en ese sistema? Y además también hacen, hay un error de técnica legislativa, porque él presenta 3 proyectos. El primer proyecto es una copia exacta de Firmus, y los otros 2 proyectos le incorpora un tercer párrafo a la parte de la gestión y de la financiación del sistema de las asociaciones, donde dice que tampoco dice qué es lo que sí va a incorporar, qué se va a tener en cuenta en ese costo o en cuánto va a ser el valor de lo que van a aportar los productores, que va a estar en función del costo total del sistema de gestión integral de residuos. Pero dice que tampoco va a tributar,
sea, hay un error ahí, bueno, que ahora no la tengo bien acá, pero hay un error de técnica legislativa en el artículo 10 del proyecto que si después lo pueden ver, que para determinar el monto del aporte, dice que corresponde a cada tipo de envase, se hace en función del costo de gestión esperen, que lo encuentro. Igual esas cuestiones tan puntuales por ahí les debería tratar Hacienda. Claro, pero... Porque son, para que Martín le pregunte al... Claro, ahora que estábamos debatiendo cuál va a ser el término que vamos, o sea, en qué lugar se va a colocar en una ley de presupuestos mínimos a cada no personaje, sino a cada... bueno, a cada agente económico, como lo denomina en esta ley, que tenemos a varios actores, y entre esos actores que se encuentran los recuperadores urbanos, que también ahí habla de recicladores, y hay otras expresiones, acá, con este proyecto de ley, ¿dónde quedan colocados? Resumiendo, porque dije muchas cosas, no sé si me alcanzaron a entender. Con respecto a lo que vos preguntabas, sí. Creo que en el anteproyecto que se nos pasa a nosotros, está el artículo 4 que plantea lo que son las definiciones del proyecto. Claro, eso es más o menos lineamientos generales. Bueno, dentro de la definición de productor, no estaba incluido la del trabajador recuperador. Y generalmente lo que se hace es que, bueno, la mayoría de las cuestiones que he leído, porque leí 2 o 3 proyectos, y más los que expusieron los compañeros, que cuando se va a exigir al productor que financie el sistema, lo haga por los envases que va introduciendo. Entonces el trabajador recuperador no tendría en realidad una responsabilidad como productor o un rol como productor. No es una persona que introduzca envases, de hecho es una persona que los quita y los mete en el sistema de reciclaje. Entonces tiene un rol completamente distinto al del productor. Así que yo creo que sí, lo que hay que plantear es eso. Obviamente en la definición al trabajador recuperador no habría que ponerlo como un productor, obviamente no es una persona que tenga que cargar con los gastos con los costos del sistema. Va a tener un rol completamente distinto, que es la de mantener ese plástico en un círculo, que es lo que se hablaba de esto de economía circular, de tratar de mantener ese plástico en una cadena de producción y que no se quede desperdiciado. Perdón, yo también quería aportar algo. Con respecto a esto último, por ahí está bueno que hayan ganas, pero por ahí como que nos terminamos desviando con la ley de presupuestos mínimos. Pues después tiene reglamentación provincial y tiene reglamentación municipal. O sea, la ley de presupuesto mínimo establece las bases y después cada uno va regulando particularmente la materia. ¿Cómo era Boca? Yo ahí puse el artículo ese de mi anteproyecto que le da la posibilidad al productor responsable, que era la persona que introducía por primera vez desde que se sanciona la ley botellas plásticas o otros envases, y a las autoridades competentes a que prevean planes para que participen estos trabajadores recicladores. Que me parece que está bueno, porque después también había un desarrollo en cuanto a que se le daba de nuevo la opción a que reglamente provincia, a que reglamente municipio, cómo iban a ser las relaciones que iban a tener los productores responsables. Los productores responsables se pueden organizar con cooperativas, los productores responsables se pueden organizar mediante contratos asociativos o mediante contratos de fideicomiso, o si bien pueden pactar contratos o pueden pactar acuerdos con las autoridades correspondientes. Por ejemplo, en cada municipio tiene, supongamos que cada municipio tiene una empresa recicladora y celebran contratos, pero ya queda exclusivamente en el ámbito municipal y lo deliberan ellos. Me parece que lo que estaría bueno es tratar de aportar esas herramientas y dar varias opciones y que sean
sujeto a reglamentación. No sé Amigo, si me explico. Eso está relacionado a lo que publicaste acá en el chat del artículo Sí, 17. ese es el artículo, o sea. Vale. En el Eso está re bueno. En el anteproyecto hay, en la parte de definiciones, que es el artículo 4, define qué es un trabajador reciclador. Y después recién en el artículo 17 aparece este artículo y único artículo. Lo mismo que con los consumidores. Los consumidores está la definición en el artículo 4 y después más abajo le establece una participación que tiene que ser de cooperación sin hacerlo responsable de nada, claramente. A ver si lo encuentro ahora. No, Bueno, eso yo- está re bueno. Y también creo que hay que partir de la idea de que es una ley de presupuestos mínimos. Por ende, tampoco podemos entrar a arreglar en tan fino cuestiones que van a ser más organizativas de cada provincia, de cada municipalidad, de cada persona que le toca Pero aplicar. en ese sentido yo tuve el proyecto también de Meni y me pareció interesante lo que plantea Alexis, que o sea, me parece interesante en el sentido de dar las herramientas necesarias para que los municipios, provincias, regulen ellos de forma autónoma cómo lo van a tratar, porque por ejemplo, eso me llamó la atención de que en el artículo, en el proyecto que me tocó a mí, habla de que la gestión integrada de envases, las autoridades nacionales, provinciales o municipales deben prever la participación de entidades locales mediante la firma de convenios de colaboración. Bueno, en definitiva, eso no lo trata en concreto el anteproyecto que nos tocó a nosotros. No nos menciona eso, de promover las entidades locales, convenios de participación y de fomento de recolección, vendría a ser. Pero también creo que está bueno lo que plantea Eliseo de tener ya alineamiento de cómo va a ser nuestro proyecto, porque si no estamos medio en la nebulosa en ese sentido, de si va a ser de recolección y de reutilizar los envases, o si directamente vamos a apuntar a que el productor pague los envases y de otra forma de llevarlo al proyecto. Por eso, porque por ejemplo acá, yo soy de Cutralcó, y acá no, vos salís a cualquier lado y el sistema de recolección es re malo, o sea, no nos sirve de nada un proyecto que no sea eficaz, vendría a ser. Es como que eso también está bueno tratarlo. Pero me parece interesante ese punto de dar los instrumentos necesarios para que se pueda llevar a cabo, más allá de que la responsabilidad caiga sobre el productor, ¿no? Bueno, Entonces, tengo una propuesta, sí, eso, como para ir redundando lo que venimos hablando. Por cuestiones de lo que le tocaría a cada comisión y demás. Quizás ambiente, entonces, en la primera parte podría hacer definiciones, y yo acá me anoté los proyectos que podemos tener en cuenta, que está el de Ale, está el de Coti, está el de Ana también, que ya había dado uno muy bueno que era muy general, pero era como un ABC de todo esto de la responsabilidad extendida del productor, si les parece, para ir más o menos. Y que habíamos hablado en las otras reuniones, y ahora sumando en esta, el tema de definir todo lo que tenga que ver con el productor y productor responsable, además ver cómo vamos a hacer, todo lo que tenga que ver con los distintos sujetos que intervienen en este ciclo, que habíamos hablado del Estado, que habíamos dicho en principio un rol de prevención, pero estaría bueno por ahí determinarlo en base a lo que habíamos hablado, el tema de los trabajadores recicladores, definirlos así como proponía Ale, aunque sea, el tema de las empresas, eso va a quedar, si vamos a hacer diferenciación es verdad, también estaba en lo que dice María Luz. Malvina. ¿Alguien habló? Disculpa. No, le estoy llamando a mi hija. Que se y el tema de consumidores y usuarios, que podemos hacer una definición general o algo por el estilo, que serían básicamente determinar los sujetos que intervienen. Y ahí también podemos hacer tipo general, que eso por eso le tocaría ambiente, pero redondeando un poco lo que venimos hablando. Respecto a empresas en grandes y pequeñas y demás, quizá eso directamente corresponde que lo trate todo Hacienda, presupuesto de Hacienda, para no hacer un matete de repetir 20 veces lo mismo. Pero bueno, digo, para ir redondeando estas cuestiones y nos sigamos dando vueltas, esto de que entonces habría que incluir una sección de definiciones que tenga los sujetos, definiendo los sujetos intervinientes. Si les parece y están de acuerdo. Sí. Agus y Lucas. Chicos, no, estoy jodiéndolos porque ayer no pude participar en absolutamente nada, entonces los jodo ahora. No, chicos, les hago una pregunta. Legislación general. ¿Pudieron preguntar
yo vi más o menos en el reglamento del Senado y de Diputados cuáles son las competencias de cada comisión, y no es muy explicativa, solamente dice que hay que legislar de acuerdo a todo el ordenamiento, desde la Constitución hasta los códigos, todos tienen que estar de acuerdo en coherencia y bueno, y en unificación, y siempre bueno, respetando el 31, y bueno, y los artículos concordantes, pero quería preguntarles, si pudieron preguntarles ustedes, ¿cuál es la competencia que tiene la Comisión de Legislación? O sea, nosotros, como comisión, ¿seríamos los encargados de hacer las definiciones? Yo por eso decía que por ahí esa comisión debería tratar al final el proyecto en su integridad. Por eso decía, porque para mí los conceptos corresponderían a ambiente, Hacienda tiene su sección, y para mí legislación general lo que tendría que ver es ver que las definiciones con la Hacienda, todo esté ordenado, digamos. Ordenado. Digamos, que respete toda la normativa que haya. Sí, en concordancia. Ustedes lo que van a hacer es un análisis íntegro. Le correspondía, a mí me parecía que a legislación era la comisión a la que le correspondían los conceptos. Porque como dice Agustina, hay que delinear primero cuál va a ser el objeto, porque de los proyectos que vimos y del anteproyecto que nos presentaron, según el anteproyecto que nos presentaron, parecería ser un concepto amplio del objeto, no solamente plásticos, como uno de los proyectos que vi que desarrollaron, no solamente serían PETs, sino materiales de amplia naturaleza. Y al hablar, ya ahí ya tenemos un concepto básico de cuál va a ser el objeto, que no sé si en otra reunión ustedes lo pudieron delinear a eso. A ver, pero acá bueno, lo que dice el reglamento de lo que es esto de cambio de roles, dice que legislación general básicamente es como la comisión a la que va a parar cualquier competencia que no tenga asignada otra comisión. Sería residual. Sí, y además de eso dice que, bueno, la competencia específica que tiene es legislar es lo que leí, sobre entonces. cuestiones civiles y comerciales. Ahora, dicho eso, ambiente es la comisión cabecera, y por lo que tengo entendido es a esa comisión a la que le compete el dictado de los objetivos, las definiciones y los conceptos que tenga la ley. Y calculo, bueno, en este caso nosotros como vamos a hacer una ley de presupuestos mínimos, también cuáles van a ser esos presupuestos que entren en la ley. Sí. Mira, acá ay, se me fue el nombre. Eso era lo que, disculpa Luciano, eso era lo que había leído yo, que le correspondía las cuestiones civiles y comerciales, y bueno, pero no dice más, no sé. Sí, no, pero por ejemplo, en lo que es... Era... Sí, no, conceptos, por lo que estuve viendo, es a la comisión de cabecera. Pero ustedes lo que pueden ir viendo, lo que justamente están mencionando acá, es el tema de las penas, multas, porque yo creo, no sé los demás anteproyectos que explicamos en la clase pasada con Fernández, pero el mío, por ejemplo, tenía una parte en la cual se prevían multas, penas y sanciones a quienes no cumplan con la ley. Eso creo que también estaría bueno, y ver qué tipo de legislación ambiental argentina, que esté en vigencia actualmente, contempla ese tipo de multas o penas. Y en base a eso también podemos ir, porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea que la gradualidad de esa sanción. ¿Sí? Y es algo que también vamos a tener que dejar establecido, porque no ponemos ningún tipo de pena o consecuencia por no cumplir con la ley, es muy difícil que se llegue a respetar. Esa es una de las Claro, cuestiones. pero no sé si les pasa, pero yo leyendo de los proyectos y leyendo nuestro anteproyecto, no se entiende bien por qué. Para poner una sanción o para poner una sanción, tenemos que delinear bien cuál es la conducta que estamos sancionando. Y hay muchas conductas que están reguladas en la ley a través de diferentes artículos que dicen deben y pueden. Y cuando dicen pueden, no hay una obligación. Entonces, ¿a qué vamos a multar? ¿A quién vamos a multar? ¿Y por qué vamos a multarlo? ¿O por qué vamos a ponerle una sanción? Entonces tenemos que, primero que nada, establecer cuál es el objeto, o sea, de qué naturaleza es el objeto del que vamos a hablar. Primero, eso partimos de base porque hay diferentes tratamientos dependiendo de la materia, del objeto del que estemos hablando. Hablo plásticos, madera, vidrio, otras sustancias. Entonces, ¿qué está incluido y qué está excluido?
Yo creo que todos acá entienden más o menos que este anteproyecto que se nos pasó es básicamente cuando uno quiere crear un PowerPoint que tiene las plantillas al lado. O sea, no es que tenemos que tomar a la literalidad ese proyecto o trabajar sobre ese 2 o 3 puntitos y mandarlo. Yo creo que acá entendemos todo que esto es una plantilla que nosotros podemos reformarla en el todo o en alguna de las partes y que tenemos que trabajar en cuanto a la propuesta que nosotros querramos dar. Y obviamente, sí, vamos a tener que primero realizar cuáles van a ser los objetivos, dónde va a estar puesto el ojo en cuanto a la responsabilidad, pero... Igual eso ya no lo habíamos hablado en unas reuniones atrás, que lo había anotado Agus y después lo pasó. Bien, disculpen, o sea, que ya no lo habíamos hablado. He estado con una cosa en la cabeza, disculpen, mil disculpas. Yo estoy diciendo todas estas ideas porque puedo hablar en paz y rápido antes de que mi nena empiece a hinchar los huevos, pero no sé bien en qué han quedado. Si me pueden poner al tanto. Bueno, yo lo les digo, después de última que lo pase. No sé, les digo lo que pienso y ya me dicen si ya está quemado porque ya lo han hablado y ya se han puesto de acuerdo en ciertas cosas. Porque bueno, yo ahora he podido leer la mayoría de los proyectos y nuestro anteproyecto y lo he podido profundizar, antes no, he estado, bueno, cada uno tiene sus actividades, bueno, me entenderá la carga, pero bueno, delinear cuál va a ser el objeto, delinear quiénes son los actores, como dijo Agustina, y bueno, y se ha dicho en la comisión, se han dicho a lo largo de la exposición, y después, cuáles son las conductas a las que están obligadas y cuál es el sistema de gestión integral al cual vamos a adherir. Si nos ponemos de acuerdo que va a ser una asociación de productores que me parece sumamente dificultosa, porque no todos los productores están en las mismas condiciones, aún trabajando en los mismos productos, y además dentro de esa misma asociación, ¿quién va a ser el que haga los aportes? ¿Quiénes sí, quiénes no? Y hablamos de trabajadores informales, y los trabajadores informales o recuperadores urbanos, o como lo queramos denominar, tienen una ganancia en todo esto. No es que trabajan gratis, y bueno, además de, bueno, es ¿quién va, como lo dije antes, quién va a estar a cargo de eso? O el sistema de los productores, que parecería que con algunos tipos de proyectos de ley, ellos son los que tienen la batuta porque dicen que por sí, o sea, cuánto van a tributar, porque es muy laxo decir que según el monto, o sea, se calcula según cuánto salga realizar ese sistema, llevar adelante ese sistema de gestión integral, y obviamente si son los productores los que determinan ese monto, obviamente van a querer para tributar. Mí todo eso igual en una ley general, o sea, en una ley de presupuestos mínimos, para mí no correspondería. Para esas cosas se plantean siempre, hablo de las leyes en generales, por un decreto reglamentario. O sea, todas las cuestiones tributarias y todo eso siempre se reglamenta por... Pero no sé si vieron que el anteproyecto, las metas y los objetivos que se propone son muy dificultosos. Bueno, que eso, bueno, la comisión que esté a cargo de eso, que nos vamos a tener que poner bien de acuerdo, son muy engorrosas ya de leer. Leer eso ya es complicado, llevarlo a cabo me imagino que más, porque no todos están en las mismas condiciones y ya tenemos un grado, en la actualidad ya tenemos un grado de contaminación que no es que partamos de cero al dictar esta sanción, a sancionar esta ley, sino que ya tenemos un cúmulo de basura dando vueltas y que no sabemos dónde poner, y vamos a sancionar como si no hubiese nada, como si, aparte, bueno, este proyecto de ley que yo analicé habla de los consumidores y usuarios como los generadores. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que uno utiliza, porque los conceptos con los que uno denomina las cosas, porque hablar de generadores ya tiene una carga negativa, decir que el consumidor y usuario es el generador de la basura. Ya hay una carga negativa en ese concepto. Bueno, yo me fijo mucho en esas cosas cuando hablamos, que lo planteé en legislación general, cuando hablamos también de post-consumo y residuo. No es lo mismo hablar del envase y envase post-consumo, que puede llegar a tener una valorización y quizás lo ves más positivamente que digas que si decís basura, que si decís residuo. De hecho, mi proyecto hace esa diferenciación. Claro, hay que captar la atención no solamente del productor, sino también de la gente común
del impacto que tienen las palabras, y que bueno, en una ley de presupuestos mínimos tienen que estar sumamente delimitadas, porque sí, no vamos a legislar sobre el fondo, porque justamente el decreto reglamentario es quien se encarga de eso, y va a pasar por el Poder Ejecutivo y toda la rosca política que hay por el Poder Ejecutivo, pero tenemos que utilizar palabras muy concretas, y bueno, y conceptos muy concretos, porque justamente, echa la ley, echa la trampa, donde dejemos vacíos es donde se va a escapar donde el productor va a hacer la vista gorda y va a seguir eludiendo la responsabilidad que justamente queremos poner en su cabeza. Pero también tenemos al consumidor y usuario, que no podemos decir que es generador, es consumidor y usuario y es parte, y tenemos que darle otra valoración, me parece, definirlo con otro concepto, no como generador. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Respecto a lo primero que dijiste sobre una palabra de cambiar puede y debe, esas cuestiones las plantearon ayer el decano de la Facultad de Lanús, y sí, dijo la legisladora que nosotros podemos hacer en ese sentido lo que querramos, poner las palabras como más nos parezcan, pero bueno, primero eso. Después lo de la responsabilidad y también tener en cuenta los diferentes tipos de empresas o según su poder económico, también lo habíamos planteado y sí estaría bueno incorporarlo. No sé bien a qué comisión le tocaría, pero sí estaría bueno tenerlo en cuenta. Y también, o sea, está buenísimo que querramos ser muy abarcativos, pero me parece que ya abarcando tanto, el que mucho abarca poco aprieta, y me parece que nos estamos yendo muy por las ramas con cuestiones muy grandes que la verdad que no nos corresponde, y por ahí podríamos primero tratar de crear un proyecto que quede bonito y lo más general que se pueda, como son la mayoría de las leyes, y después si quieren sí empezar a ponerle algunos detalles de color, pero nada, tratemos de ser más concretos y empezar a hacerlo, porque por ahí vámonos. O sea, lo digo con la mejor, no quiero ser aguafiestas, pero es como que venimos mucho con objetivos y muy grande todo, cuando en realidad nos queda poco tiempo y nada, no estamos yendo a lo concreto que nos están pidiendo, me parece. Comparto con Mari. O sea, está bueno que dejemos fijado ponernos un primer objetivo de 11 días, ¿quedan? ¿Es así eso? 13. Para hacer la presentación, sí, igual a partir del 1 de octubre podemos presentar el proyecto. No sé cuál sería el plazo límite, pero a partir de esa fecha ya tendríamos que tenerlo bastante cocinado. Sí, por eso yo les decía que entonces, para seguir avanzando y que además vayamos concretando y por ahí trabajando en comisiones, creo que quedó establecida que toda esa primer parte general que estamos hablando, que ya sean definiciones, establecer los sujetos, los principios y objetivos, la Comisión de Ambiente se tiene que poner las pilas a hacerlo y pasarlo al resto del grupo, para a partir de ahí seguir delineando, y que lo hagamos en un plazo medianamente cercano. Yo entiendo que por ahí es mucho, pero nada, convengamos que el proyecto también nos sumamos de un modo voluntario. Así que sí. También son eso. varios igual ahí en la de... Sí, son como 10, así que sí. Así que, ¿qué día es hoy? Ya no ponía fecha. 18, papá. Para el 20 ustedes que son un montón, ya tiene que estar hecho eso. Listo, lo arreglamos por el grupo, cómo nos dividimos las cosas y demás, para ir viéndolo si les parece al resto de Comisión de Ambiente. Sí, perfecto. Listo. Entonces, o sea, sí, ya más de la semana que viene no, creo, porque si no se nos van muchos los... No, sí, olvídate. Para recapitular, o sea, para el fin de que viene tendríamos que todas las pautas que establecimos, por ejemplo, en la parte de Hacienda, sería ya formular como un artículo de incentivo, formular un artículo de ver cómo incluimos las pymes, ya tendríamos que tener la estructura o el artículo trabajado para exponerlo todos juntos y ahí discutirlo de última. Esa es la idea, ¿no? Como el fin de que viene ya todos estos temas tenerlos resueltos. Sí, estaría bueno. Genial. Bueno. Para tenerlo presente. Genial. Sería lo ideal. Próximo viernes. Bueno. Por ahí lo podemos arrancar 10:30 en lugar de las 11. Así no se nos viene tan el mediodía encima. Así, claro, sí. El No próximo viernes nos esperan el también, almuerzo. El Hay reunión próximo del viernes IERI, ¿no? igual la mayoría rendimos teoría, así que capaz, no sé. ¿Y el sábado? Sí, eso ¿No? iba a decir. Va a ser mejor el sábado. Prefiero Sí. sábado.
Bueno, Para mí mejor también el sábado. pero puede ser por la mañana. Estamos tranquilos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tipo Bueno. 11:30, 12 el sábado. Se levanta más tarde. A esa hora pero tengo- eso Porque igual eso a las no es 11 mañana, hasta Alexi. tarde, delincuente. Claro, dejá de jugar al Among Us hasta las 3 de la mañana y capaz que te levantás temprano, papu. Claro, levantate a las 8, yo para las 12 ya tengo el asado. Listo. Bueno, Vos, Agus, podés mandar después todo lo que anotaste ahora al grupo al grupo informal. Así Sí, tal más o cual. menos tenemos todo. Mando de general y mando al nuestro de ambiente lo que tenemos que hacer nosotros. Dale. Perfecto. claro, que quede bien definido qué le corresponde a cada comisión y así ya empezamos a trabajar y bueno, que en eso queda después cada comisión empezar a avanzar con su parte. Sí, después de última si tenemos que reformular, porque tenemos estas charlas y vemos que hay cosas que tenemos que incluir, las vamos reformulando, pero primero tenemos que escribir algo, porque si no, no vamos a poder reformular nada. Tal cual. Exacto. El tema para igual, más o menos, porque creo que hoy lo definimos un poco más el tema de los trabajadores informales, los recicladores, como sea. Si bien vamos a establecerlos como sujetos intervinientes, los vamos a tener en cuenta, entonces acordamos, estoy preguntando, que no los vamos a regular fino, sino que va a ser más bien una cuestión general y que los vamos a incluir y tener en cuenta como sujetos, ¿no? O Para igual mí el vamos a esperar a que artículo que Luciano mandó- hable. Que ¿Cómo? mandó Alexis estaba bueno. El artículo Claro, que por mandó eso. Alexis. Pero sería algo más general y no tan determinado de un sistema de trabajadores, de qué sé yo, de qué incentivos y demás, bien joyas. Porque entonces Tacho lo de Lucho que iba a hablar con Catal. No va a hacer Eso falta le porque vamos a corresponde. hacer algo general. Eso le Presupuestos correspondería. Si quiere igual O sea, hablar para ver más o menos qué opina Cataldi, estaría bárbaro igual, o sea. Sí, yo voy a hacer eso. Por lo Listo. menos para tener un punto más crítico, ¿viste? De alguien que sabe sobre la temática. Sí. Porque capaz que por no preguntarle nos vamos a comer un montón de cosas que estaría re bueno incluir y que se pueden Tal llegar a cual. incluir, ¿viste? Sí, ¿Listo? tal cual. Bueno, pero de última, Lucho, organizá eso cuando ya tengamos ahí una estructura y que nos diga qué le Bueno. parece que se le puede incorporar. Yo subí... Chicos, les quería. Sí. Disculpa. Sí. No, decía que lo último que subí el Power y el PDF que tenía del anteproyecto. Ahí, para los chicos de Hacienda, creo que hay un sistema que está bueno, que se puede llegar a consultar con el economista, que era, por cada unidad de envase que se introduce al mercado, o sea, cuando rige la ley, cada productor que introduce un envase tiene que poner una plata. Entonces ahí contemplás, quieras o no, a la pyme. Porque si la pyme mete en el mercado 500 envases, va a aportar por esos 500 envases. En cambio, si vos tenés una multinacional que te mete 10.000 envases, va a aportar por esos 10.000 envases, y ese precio en dinero no estaba sujeto a ni carga ni contribución, una cosa así, que también estaba bueno para prever. Y que también Alexis, estaría re ¿quién bueno. realiza el aporte? ¿Quién está a Cada cargo uno, del aporte? cada uno de los productores responsables hace como una distinción entre productor, que es básicamente el que mete un envase adentro del mercado a partir de que se sanciona la ley. No contempla todos los envases que ya andan circulando. Esos ya es más materia de reciclado y de meterlo en esta ecuación vendría a ser. O sea, todos ¿Qué los plásticos que andan corresponde a dando vuelta. industria? A Todo la lo que no le comisión. toca a legislación. Esa fue la Y pregunta que ambiente. hice hoy. Bueno, Gracias por la. Tienen que dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo al régimen y fomento de la producción industrial. Claro, sí, para mí deberían ver cómo hacer una gestión, tipo de esas cosas, me parece, ¿no? sí, igual Ya. para mí está muy relacionado con el tema de lo que es presupuesto y hacienda, porque para mí es cómo optimizar costos, producir de una forma más eficiente. Supongo que Claro. tiene relación con esas Ah, cosas. está bien. Sí, cómo chicos, yo les efectivizar quería- esa gestión, sí, perdón. No, es la. Es horrible esto del Zoom, porque ya en la vida cotidiana uno se pisa cuando está hablando y acá en el Zoom no sé quién habla porque tengo 4 nada más en la pantalla. Lo que le iba a decir, ayer preguntaron quién va a ser o cómo tenemos que determinar quién va a ser la autoridad de aplicación de la ley nacional, porque sé que porque en varios proyectos de ley vi que algunos se lo atribuyen a
a la autoridad más alta de la gestión ambiental, pero tendría que pasar por el Poder Ejecutivo, o otros lo dicen que va a ser lo que decían las autoridades en las jurisdicciones respectivas a nivel nacional, provincial, municipal. ¿Dieron alguna pauta de quién va a ser la autoridad de aplicación de la ley? ¿Cómo tenemos que decidirlo? Es que eso lo armás en base a lo que vos quieras. O sea, no hay nadie que te va a obligar a decir cuál va a ser tu autoridad de aplicación. La tenés que crear vos. Podés crear un ente descentralizado como podés crear un ente que esté centralizado. Yo supongo que vamos a definir después, más adelante, cuando avancemos un poco con el proyecto. Primero tenemos que arrancar por lo primero, definir los objetivos de la ley, crear el artículo de la responsabilidad extendida del productor y empezar ahí. Después vamos hilando, que esas son cosas más finas que es del proyecto. Quería saber si habían dicho también, algo de eso. No. Y que también va a ser algo que se puede dejar la reglamentación. No, yo quería decir que la responsabilidad extendida del productor y esto lo que dice Alejandra de la autoridad de aplicación está dentro de los artículos que le corresponde a industria, y no sé si los artículos hay alguno que se complemente con otra comisión o son específicos. Ya sé que digamos se integran, pero no sé si hay un artículo que por ejemplo le competa a 2 comisiones o más. Y van a haber varios de esos. Y legislación general se mete en todo, porque como no tenemos atribuir una competencia en especial, yo creo que vamos a tener que hablar con cada comisión a ver qué es lo que regula, y por ejemplo, en nuestra comisión yo creo que nos metemos en todas las otras comisiones. Sí, no, lo que yo digo es que la distribución de los artículos, si vieron alguno que se complementaba con otro, que algunos artículos le correspondiera en la distribución a otra comisión. Si alguno sabe. Acá me estoy fijando y no encuentro ninguno que se repita. Por ahora. Ok. Perdón, respecto a lo que decía Alejandra, en el proyecto que me tocó a mí, y creo que lo escuché en las presentaciones también, la Autoridad Nacional de Aplicaciones, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, o el organismo que la sustituya en sus funciones, pero en primer lugar, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. No sé en los que les tocaron a ustedes, pero en el que me tocó a mí y en varios de los que expusieron el otro día, se mencionaba eso. Sí, en el mío también me parece que es viejísimo. Sí, eso lo vemos después. Aparte, yo también creo que está bueno cuando definamos el tema central de los primeros artículos. Ahí también nosotros vemos cuál es el objetivo del bloque Comahue. Hay cosas que quizás no las queremos ni debatir y discutir y no hay problema, o sea, que por ahí no nos vamos a meter. Capaz que hay otros proyectos que agregan cosas que a nosotros no nos interesan, entonces tampoco las vamos a debatir. Por eso estaría bueno que definamos las cuestiones principales y en base a eso ir trabajándolo y poner lo de Hacienda y demás, que lo van a poder delinear o terminar de delinear mañana. Eso también, creo que mañana dijo que tienen la reunión. Así que hay cosas que mientras no vayamos avanzando tampoco podemos hacer mucho más porque sigue quedando en el aire y nada, digo yo. Una pregunta, ¿el sábado es entonces la fecha límite para todas las comisiones? O sea, ¿deberíamos presentar cada comisión lo que trabajó? ¿O solo para ambiente era? Sí, yo creo que sería lo ideal para sí. El sábado nos creo que ambiente todos. Antes. Claro, el sábado nos reunimos todos para hablar de lo general, los de ambiente tendríamos que mandarlo en algún momento de la semana para que los chicos trabajen sobre. Igual pueden ir arrancando, después se perfeccionan los conceptos, no es claro, diferente, sí. Sí. Bueno, ¿algo más? Che, una cosa, hoy estoy modo diabla. Pero si después en las comisiones nos enteramos que hay algunos que, porque en las comisiones vamos a hacer menos y nos vamos a dar cuenta quiénes está faltando más. Y la realidad es que acá faltan un montón y está pasando seguido que faltan un montón. Yo no quiero ser mala, pero nada, nos estamos cargando todo al hombro nosotros y hay un montón que se están haciendo los capos y después van a estar ahí en el Congreso muy emocionados. Pero nada, o sea, no echarlos ni nada por el estilo porque no nos corresponde, pero medio intimarlos. Pero pegarle una apurada, ¿no? Planito ha sido eliminado del grupo. Por lo menos intimarlos, ¿viste? Como decirle, bueno, dale, hace algo. Que se pongan y lo sacamos. Mari está señorita Ciruela.
Pero yo ya lo había dicho la otra vez, que falta gente. Lo que pasa es que, bueno, y el profe Juan Carlos animó a Luciano, el presidente, que les diga algo. Porque es verdad que está faltando gente, porque por lo menos digan, chicos, sí que hay 2 o 3 que dijeron que no podían. Pero hay un montón que faltan. Supuestamente en el grupo, en el que hicimos informal somos 23. El problema es 10 ese, personas, de última Mari. si avisan no pasa nada, pero no Claro. avisan. De última si te dicen yo no puedo, bueno. Hola chicos, Yo les Perdón. mando la intimación. vengo a realizar mi defensa. Ah, Posta que estoy desde el celu, estoy escuchando todo lo que hablaron. Yo estoy en legislación general y hoy la verdad que no hablé mucho porque siento que es re técnico lo que estuvieron hablando, todo lo de la responsabilidad para acá, para allá. La verdad que si no tenía nada nuevo que aportar, preferí meterme. Pero no, pero no es una cuestión de hablar, no. Claro, por lo menos Igual tu acá, cuadradito ¿viste? lo vemos en todas las reuniones, no te preocupes. Sí, Claro, yo estoy diciendo para gente que ni contesta en el grupo. Sí, o sea, sí, eso tal es lo cual. que Claro. a mí. O sea, vos sí, yo participás y siempre está te metés rendiendo en las eso. reuniones. Tal cual, tal cual. No sé si Los Pero que ahora estaban escuchando le tenían un miedo a María Luz. A mí no, yo en realidad. van a echarme ahí de mi cuadradito. No.